Y en esta parte del programa quiero darte la bienvenida. Eres un escritor que te avientas unos temas no muy comunes. Hagenbeck es tu apellido, FG. Francisco Gerardo. ¿Y por qué el F.G. Fíjate, es como un amigo mío norteamericano se enteró que tenía dos nombres y me dijo, deberías de firmar con las iniciales. Hay grandes escritores con las iniciales, ¿no? JK, Tolkien, Tolkien Fitzgerald, Poe, Lovecraft, Rowling. Y dije, bueno, está bien, y vamos a Hagenbeck. seguirlo. FG, qué gusto, Ya se ¿eh? me quedó. Se te quedó. Escribes matemáticas para las hadas. Te decía antes de entrar contigo al aire que me llamó mucho la atención que tomaras el personaje de la hija de Lord Byron. Muchos conocen a Lord Byron por una calle en la República Mexicana, pero pues no saben quién es. Y luego menos pues la hija, ¿no? O sea, todavía meterte en la vida de Ada Byron, pues peor tantito. ¿Por qué llega esto a ti? Fíjate que lo descubrí hace ya 8 años. Estaba leyendo una serie de artículos sobre el origen de las computadoras, ¿no? Algo que increíblemente prácticamente vivimos hoy en día o con él ya se quedó. Es más, todo nuestra sociedad está basada ya en el mundo cibernético de las computadoras, pero creo que pocas veces nos hemos vuelto la cara a ver de dónde viene, ¿no? Entonces estaba leyendo esos artículos sobre la primera computadora del profesor Babbage, la máquina diferencial, y casualmente me encontré con Ada Byron o Ada de Lovelace, que fue la primera programadora o quien creó el concepto de programas para computadoras con el lenguaje binario. Eh, yo creo que fue amor a primera vista. No soy así un apasionado por las matemáticas, pero yo creo que su vida me apasionó, me enamoré totalmente de ella. Un personaje fuerte, femenino, feminista, rebelde, eh, y que me cayó el 20 que nos cambió el mundo. Realmente le debemos, creo que más a ella que a su papá hoy en día, y pocas personas lo conocen. Entonces yo creo que me sentí como con la necesidad de explicarle a las gentes de esta maravillosa mujer, de que voltearan y la conocieran. A ver, platícanos de ella. ¿Qué época? Una encantadora de números, una mujer brillante. Pero a ver, cuéntanos primero el contexto del papá, del poeta, y luego ella cómo crece en ese contexto para poder crear lo que estás diciendo. Sí, ella es la hija de Lord Byron. Lord Byron fue un poeta reconocido a principios del siglo XIX, pero que muchas personas no recuerdan su faceta también de luchador social. Él muere en Grecia porque se va creyendo que Grecia debería independizarse en la guerra de independencia de Grecia. O sea, él era yo estoy pensando que sería como el equivalente al Che Guevara hoy en día, prácticamente, nada más que escribía además poesía y también con unos conceptos un poco rebeldes o ajenos a su época sobre el poliamor, sobre una libertad sexual más abierta, sobre el uso incluso de drogas. Una persona que realmente combatió a, a los cánones de su época, Lord Byron, que casualmente se casa con una mujer muy, muy conservadora y de ciencias, que son los padres de Ada Byron. Este conflicto de las dos cosas, esta idea bohemia liberal y esta idea conservadora de ciencias, es lo que hacen tan maravillosa a Ada Byron, su hija, para que ella misma fuera también un elemento excepcional para el mundo. Una mujer en 1840, 1850, en el tiempo donde no podían ni siquiera estudiar en las universidades, que es quizás la matemáticas más adelantada de su época, o sea, una mujer noble, aparte de una condesa, muy popular, muy vista en la realeza. Las alegorías que había leído que era como la Lady Di de la época, pero que además era una genio en las matemáticas, en la física, y que se codeaba con los más grandes pensadores de la época, con Faraday y con el mismo Babbage. Y es con Babbage que desarrollan el concepto de las computadoras, de una máquina
que pueda computar o resolver ecuaciones. Y para eso ella es la parte del cerebro, el sentimiento, para crear la programación y crear el lenguaje binario, que es con el que hoy trabajan todas las computadoras. Entonces, en una época donde no había ni siquiera computadoras, esta mujer llega y crea el programa de las computadoras. Pero no nada más eso, sino también es una mujer rebelde que se rebela en contra de la academia, se rebela en contra de su posición de noble. Abiertamente tenía también amantes, igual que su padre fue amante de Charles Dickens, de otros personajes de la época. Una mujer que luchó socialmente por las trabajadoras de los textiles de la época, una mujer con una visión adelantada de su época, me atrevería a decir. ¿Seductora? Sí, una gran seductora. Decían que era una mujer muy, muy bella, pero que a lo mejor enamoraba más su mente, que era una mujer que sabía de todo, ¿no? Es que brillante. ¿Tú te Brillante. imaginas? Lo que estás diciendo es, pues no existiría lo que hoy tenemos. No, Pero también muy atormentada. exactamente. Yo creo que casualmente este libro es como una segunda parte de otro libro que tengo, que es Hierba Santa de Frida Kahlo. Yo la comparo mucho con la vida de Frida Kahlo. Una mujer atormentada, brillantes las dos, que fueron rebeldes las dos, que tuvieron problemas físicos las dos, pero que eso les motivó a ser lo que ellos fueron, e incluso con problemas psicológicos, ¿no? Por eso es lo de matemáticas para las hadas. Ella creía que las hadas y los elfos eran los que les daban los resultados a sus ecuaciones. Y en base a eso hace el sistema binario El sistema binario, el sistema de las programas de a las hadas y a los a elfos. los elfos. E incluso es la primera que dice que para programar las computadoras había que usar estas tarjetas perforadas, que a lo mejor todavía algunos recordamos en las Sí. computadoras, que es el lenguaje binario. Es ella la quien lo decide. Y lo gracioso es que esto lo hace 200 años en una computadora que no existía, porque la computadora de Babbage nunca se construyó en su época. Se les acabó el dinero y nunca la pudieron construir. Ella, todo esto es teórico. 200 años después, en 1997, que la construyeron, funcionó a perfección. O sea, funcionaba como una computadora electrónica hoy en día. Pero que Entonces eso está canijo, ¿eh? era alguien totalmente con una visión única. Ahora, entiendo la relación con su padre no era tan buena. Era mejor con la madre. O sea, esta parte de la ciencia con la poesía, como, pues eso también la atormentaba mucho. Estamos hablando de Ada Byron, de este libro Matemáticas para las Hadas, que bien vale la pena leer, pero también ese mundo de esta mujer con su padre, pues no era tan positivo. El padre era ausente, entonces la madre lo que hace es tratar de borrar totalmente la imagen del padre, le prohíbe cualquier manifestación de arte Ada, música, poesía, porque pensaba que el arte lo iba a volver libertino como el padre. Pero en la historia, que lo que traté de hacer es una novela, que adentro está una biografía, más que una biografía fría, la novela es la búsqueda de una hija para descubrir que a fin de cuentas es hija de su padre y que cuando encuentra la comunión del arte con la ciencia es cuando crea todas sus aportaciones a la ciencia. Entonces es también la historia de cómo los padres pueden influenciar a los hijos para crear un genio, pero a la vez también para destruirlo, y en su caso sucedieron las dos cosas. Vamos a ir a una pausa, regresamos contigo, pero definitivamente este libro hay que leerlo. Es la creadora de los programas para la primera computadora de la historia hace más de 200 años. Eh, y además, yo me imagino a esta mujer, fíjate, siempre lo pensé, como en estos castillos, como llena de sirvientes, como de viandas, como ahí viene una mente brillante cuando no tenía hambre, es decir, no había hambre. Las razones es una de las cosas que más admiraba de ella. Ella pensaba que lo que hacía era para en beneficio de la sociedad, de la humanidad. No iba por lo que pasa hoy en día, ¿no? Que van por la patente, por el dinero. No. Ella no lo necesitaba. Ella estaba seguro, junto con Babbage, que las computadoras iban a cambiar para bien el mundo. Por eso querían hacer esta gran computadora en su época, para que pudiera resolver los viajes de los barcos, incluso para aplicarlo en las fábricas.
y que la gente que trabajaba en las fábricas, que en ese entonces tenían condiciones muy, muy malas, pudieran dejarle el trabajo a las computadoras, lo que pasa hoy en día. Entonces, su visión era más social, que eso es también maravilloso. No, no pensaban en hacerse ricos, ella era rica, pensaba que estaban haciendo un beneficio a la humanidad. Híjole. Francisco Hagenbeck, regresamos contigo. Editorial Grijalbo, Matemáticas para las Hadas, de FG. Hagenbeck, mi querido Francisco, de todo lo que encuentras de Ada Byron, la hija de Lord Byron, ¿qué realmente te sorprende que no sabías de ella en su vida emocional? No tanto el haber sido la creadora de los programas para las primeras computadoras del mundo hace 200 años, sino como mujer, como ser humano, como ¿qué te sorprende que no sabías de ella? Y lo que me enamoró, fíjate, yo creo que hoy, que es tan importante el tema del feminismo y del rol de las mujeres en la sociedad, me sorprendió cómo una mujer hace 200 años nos está dando el ejemplo. Una mujer que se rebeló al sistema, se rebeló en contra de la academia para ser ella mejor que los académicos, se rebeló en su situación de género, dijo, yo soy mujer, soy noble y no me importa, voy a ser la mejor y voy a cambiar el mundo. Pero no dejó de ser madre, era madre de 3 hijos, no dejó de ser esposa, pero algo fantástico, el esposo no es una parte importante de sus descubrimientos, era su esposo, no es como Marie Curie que trabajaban de juntos. Entonces no necesitaba del esposo para ser brillante. No dejó de ser hija y no dejó de ser noble, era una mujer que asumía todas las facetas de mujer. Creo que hoy en día ese ejemplo de feminismo es el que a mí me gustaría, por ejemplo, legarle a mi hija. Por eso Ay, qué mismo bonito, el Francisco. libro está dedicado a mi esposa y mi hija y a una gran amiga matemática también, Gaby Frías, que me motivó a escribirlo. Dicen que hay momentos que pasas de un libro a otro, es decir, hay cosas que lees en Matemáticas para las Hadas, que lees en otro y que lees en tu anterior y leerás a futuro. Físicamente, Ada Byron, con el tema de Frida Kahlo, ¿cuáles eran las limitaciones de Ada Byron? Ella también tuvo enfermedades, fue una persona muy enfermiza, tuvo polio también, casualmente. Bueno, el polio era muy común antes del siglo pasado, finales del siglo pasado. Eh, tuvo problemas del corazón e incluso muere con el cáncer en el útero. Siempre tuvo muchos problemas del cáncer que la motivó a ser drogadicta. La manera en que se trataba era con opio. Entonces, prácticamente los 10 años finales de su vida era drogadicta para aliviar el dolor. Entonces, también es una mujer que sufrió muchísimo. Encuentro muchas similitudes con Frida Kahlo. Yo creo que a veces, por eso empiezo con el epígrafe con una palabra de Frida Kahlo, que a veces el sufrimiento hace todavía más geniales a las personas, les hacen luchar más, les hacen tener más hambres por hacer cosas. Es una novela que se enmarca Matemáticas para las Hadas de Federico Hagenbeck. Es una novela que se enmarca en el siglo XIX, pero donde también hay violencia, donde también hay feminicidios, donde también hay discriminación, hay vejaciones, hay asesinatos. ¿Qué tenemos que entender hoy en día frente al entorno que estamos viviendo de aquel 200 años antes? Ahora, ¿qué? Estamos igual, ¿no? ¿Verdad? Es Es que, una tristeza que ¿sabes qué? estamos igual. Cuando te adentras dices, oye, pues ¿qué no es esta una novela del año 2015? O sea, ¿qué no es la historia de una mujer en torno a... No, hace 200. Federico, ¿qué no estamos entendiendo, caray? No entiendo, no puedo decir que hay un retroceso, porque yo creo que nunca, los pequeños avances que hemos tenido ahí los tenemos. Yo creo que sí nos cuesta mucho trabajo cambiar la forma de pensar, no lo sé, desconozco, porque no es un problema de nuestro país, es un problema del mundo, de la Del humanidad, mundo, por supuesto. totalmente. Eh, eh, pero yo creo que ejemplos como el de Ada Byron, como el de Frida Kahlo, como otras mujeres que yo admiro mucho, es el que tenemos que seguir y comprender que realmente tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiar, digo,
siempre he pensado es, nosotros ya la regamos, al menos nuestra generación ya la regamos, pero hay que cambiar a las que siguen, ¿no? Hay que cambiar a nuestros hijos, que cambien la forma de ver la vida. Yo creo que es ahí el gran secreto. Por eso escribí este tipo de novelas. Es que ahí te va leyendo Matemáticas para las Hadas, me doy cuenta que también es tiempo, Francisco Hagenbeck, de retomar estas figuras femeninas o masculinas, no importa, en este caso es Ada Byron, pero que sean una motivación para el tiempo actual, que sean historias conocidas, porque hoy mucha juventud no tiene hambre o no tiene obstáculos como los tuvo ella. Tienen salud de más, tienen todo en exceso. Entonces, el no tener hambre, pues no les permite ser investigadores, ¿no? U observadores o descubridores. Curiosidad, yo creo que es Pues la palabra. claro. Yo creo que todas estas personas lo que tenían eran curiosidad. Y no, la curiosidad y la capacidad de admiración la hemos perdido. Creo que sobre todo lo último también, la capacidad de admirarnos. De pronto hay descubrimientos científicos que los leo yo y me admiro y los jóvenes dicen, yo creo que tenemos que tener esa capacidad de admiración y de preguntarnos más para seguir progresando, porque todavía nos falta mucho por caminar, muchísimo. Estamos en pañales. Ahora, Federico, ahorita que decías, y también en el transcurso de esta narrativa de Matemáticas para las Hadas, en ese momento en que ella oía hadas y elfos que le decían las fórmulas para llegar a programar al cabo de 200 años después la primera computadora en el mundo, eh, Ada era esquizofrénica. Sí, O yo sea, creo que eran sí. voces que ella escuchaba. Yo creo que sí. No podemos saber exactamente qué, porque realmente la ciencia de la psiquiatría es muy nueva. Se nos ha olvidado que tenemos 60, 70 años del análisis de la mente, pero Híjole. por lo que pude ver, sí, era esquizofrénica. Era esquizofrénica y era bipolar también. Tenía desdoblamientos muy, muy extraños. Por ejemplo. O sea, eh, oía a los elfos y hadas que les daban las fórmulas matemáticas. con momentos de depresión gravísimos, de encerrarse durante un mes en su cuarto y de olvidar a los hijos de pronto, con estos grados de depresión terribles que puede haber, y de pronto momentos de ser muy efusiva, que es cuando crea todas sus cosas, de pronto de no dormir, así de estar haciendo cálculos matemáticos durante una semana y no dormir. Entonces, sí era un problema, tenía un problema psicológico, pero yo creo que era necesario para llegar a donde ella llegó. Se necesita tener un poquito de locura y un poquito de imaginación para ver el mundo así. Lord Byron se da cuenta de la hija que tiene. No, se muere muy joven, prácticamente se muere cuando tiene 8 años, pero ella se da cuenta al final que es, a fin de cuentas, una hija de Byron. Ese es el gran conflicto que tiene. Al final, sus últimas palabras es: quiero que me entierren al lado de mi papá. Como asumir que no es una mujer de ciencias, sino es una mujer rebelde como su papá. ¡Ay, qué fuerte! ¿Dónde te metiste a investigar todo esto, Francisco? Fíjate que no hay mucho, eso es lo más Es que ese grave. es el Sí, tema. eso es lo más grave. ¿Dónde le atoraste a toda esta información? Hay algunos estudios académicos, pero muy enfocados sobre todo a la parte científica, que no me interesaba. Bueno, es claro, ¿no? Es la parte que no, las ecuaciones matemáticas, todo eso, pero yo realmente lo que quería era enfocarme a la mujer, a la parte humana. Y incluso tuve un viaje relámpago a Inglaterra hace 8 años. Esto ya llevo un proyecto que llevo 8 años para investigar un poco sobre los lugares donde habitó y los pocos documentos que hay sobre ella. Hoy en día ya está más conocida porque sobre todo Google la tienen como su santa patrona. A fin de cuentas, Google es un programa, es una empresa de programas. Entonces, ya existe el Día de Ada Byron, que es el día de toda la gente que trabaja en las computadoras y los programadores. Y siempre ese día en Google es como su día de fiesta. Entonces, eso ha ayudado mucho a la difusión de su persona, al menos en un medio pues, de frikis, por así decirlo, de gente que le gustan las computadoras. Llegando a Inglaterra, ¿qué? ¿Te fuiste a un museo? ¿Te fuiste a una biblioteca? ¿Te fuiste a donde vivían?
¿A qué fuentes? A Edimburgo, que es donde estaba reunido todas las partes científicas en esa época, y para mí era muy especial donde había vivido, sobre todo porque quería entender esa parte de que veía hadas y duendes, y que el momento en que ves el bosque maravilloso que rodeaba su castillo, dices, no, pues a fuerzas, ella estaba seguro que había duendes y hadas. Pues es que era un lord, este señor, ¿no? Y ella todavía sube más porque se casa todavía con un conde, entonces ella llega a ser la condesa número uno, por así decirlo, de Inglaterra. Por eso te digo que el equivalente es como Lady Di, era la, la más, después de la reina Victoria, prácticamente seguía ella como mujer noble. Es que deberían de leer su historia. Ahora, esta imagen en la portada, ¿dónde consigues esta imagen de Ada Byron? La pintura oficial, la tomaron de la pintura oficial de ella. Hay varias imágenes de eso, incluso hay fotografías, porque ya empezaba la fotografía, pero esa pintura en la que está con un vestido de tiempos del Imperio es muy, muy bonita y yo creo que refleja su belleza, porque eso sí, en todos lados destacan su gran belleza. Aparte, una mujer bella, ¿no? Que Tiene también unos ojos cae en contra del preciosos. estereotipo de alguien inteligente. No, no, ojos preciosos. Hay- mujeres de esa época se veían muy masculinas. Ella se ve muy femenina y se ve como una hada, como las que le hablaban al oído, pero pues era nada más la esquizofrenia. Así es, Todo lo que se puede hacer con 10 números. tal cual. Bueno, binario, con dos números, 0 y 1. Es el lenguaje de las computadoras. ¿Qué te dejó este libro, Francisco Hagenbeck? Al final, ¿qué hambre te dejó este libro editorial Grijalbo? Eh, Me dejó con hambre de seguir explorando personajes femeninos. Me gustaría terminar la trilogía. Ya toqué Frida Kahlo, toqué a Ada Byron. De los tres personajes femeninos que más admiro, tengo una gran deuda con Leonora Carrington, es el otro Ah, personaje que me encantaría tocar. Este, a Leonora Carrington, todo el mundo la conoce como pintora y yo la admiro como escritora. Es una magnífica escritora. La otra estaban entrevistando a Tim Burton y le preguntaron cuál era su escritor preferido y dijo Leonora Carrington. Y dije, este sí la he leído. Es una gran escritora y me gustaría hacer algo con ella. uy, pues ahí hay un trabajal Sí. también. Ahora, en común las tres, rebeldes. Rebeldes, ¿Estás de acuerdo, Leonora, Ada Byron, Leonora Carrington, Ada Byron y Frida Kahlo? rebeldes de carácter Osadas, fuerte, osadas y que genios. rompieron, y genios, y que rompieron con lo establecido de su época. Fíjate que me recordaste ahorita, Federico, en Casa Cuervo, en el pueblo de Tequila, Sí, en la hacienda, está la colección más grande de esculturas de Leonora Carrington. ¿cierto? Sí, sí, Y es una joya. es una maravilla. Qué bárbaro. Bueno, sí, como pinta, sí, como escultora, sí, como escritora, qué barbaridad. Y cocinera, una gran cocinera también. Tiene una obra muy bonita que se llama La historia del mole. En surrealismo, pero es muy bonita. Igual que Frida, que también es una gran cocinera. Pues gracias, Federico. FG, me encanta eso de FG, Hagenbeck. ¿Sabes por qué? Porque no tiene género. Es lo que le dijeron, tú sabes que a J.K. Rowling así le dijeron. Ponle JK para que no No sepan tiene que eres género. A mujer. nosotros, en mi caso, sobre todo no tiene nacionalidad. Tengo la ventaja de estar traducido a 21 países y eso yo creo que me ha ayudado, porque siempre voy a parecer extranjero. Pero me da gusto que seas mexicano. Sí. Gracias. ¿Con qué te quedas de esta plática? ¿Con qué te vas? Ay, con un gran sabor de boca de conocer a otra mujer también fuerte que también admiro mucho y eso me da mucho Gracias, gusto. Federico. Gracias por traernos tu trabajo. Gracias, Editorial Grijalbo, por voltearte a ver, ¿no? Porque podría no verte y podría no existir matemáticas para las hadas. Hay que leerlo. Vamos